Bienvenidos al ciclo de entrevistas que Future Energy está realizando en el marco de Energía España. Nos atiende Patricio Peral. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Un Él placer. es Renewables Segment Development Leader de Bureau Veritas para España y Portugal. Así es. Y bueno, pues vamos a empezar esta entrevista un poco orientándonos a que nos cuentes un poco qué es Bureau Veritas, qué capacidades ofrece Bureau Veritas para el sector renovable. En definitiva, ¿cuál es el rol que aportáis para el sector? Sí, pues mira, lo primero, muchas gracias por esta entrevista. Efectivamente, Bureau Veritas es una empresa que tiene casi 200 años de experiencia, es de origen belga, aunque estamos en más de tenemos los headquarters en Francia y estamos en más de 140 países. Muchas veces se nos identifica con el rol de certificación o de inspección, ¿no?, de servicios acreditados, pero yo, como suelo decir, si solo ves eso es que te estás quedando en el 5% de todo lo que podemos ofrecer, ¿no? Tenemos mucha experiencia en el sector del oil and gas, lo que nos ha dado una capacidad muy potente, ahora que todo está virando hacia las renovables, nos ha dado una capacidad muy potente para acompañar a estos actores, ¿no?, los grandes players del oil and gas en todo lo que están haciendo a día de hoy. Llevamos más de 15 años trabajando en renovables, acompañando desde el principio de los proyectos, desde el desarrollo, todo lo que compete a un Technical Advisor, Technical Due Diligence, servicios de estudios de viabilidad, revisión y optimización del diseño, hasta servicios ya más enfocados a la parte, podríamos decir, constructiva, ¿no?, de ingeniería de la propiedad, dirección facultativa y todo, por supuesto, la parte de procurement, inspecciones en origen, coordinación de seguridad y salud, etc. O sea, un amplio abanico que va acompañado con una estrategia a 2025 que se apoya, podríamos decir, en nuestra parte corporativa, que cuenta con prácticamente 15 centros técnicos y en una plantilla de más de 75.000 empleados. Algo aportamos. Creo que bastante, sí, desde luego. Me gustaría ahora volver un poco o centrarnos un poco en el mercado, en el sector. Desde vuestra experiencia y teniendo en cuenta, pues eso, un poco en el marco en el que nos encontramos, ¿cuáles son los retos a los que se está enfrentando España para conseguir o para avanzar o para llegar o para lograr la transición energética como se supone que nos hemos planteado llegar? Sí. Básicamente, ¿cuáles crees que son esos retos? Pues a ver, yo creo que la transición energética es una realidad, además una realidad imparable, ¿no? Pero sí que es cierto que en función de cada país esa realidad está llevando un paso diferente. Así pues, mira, nos encontramos con países de Latinoamérica en los que toda la parte de la transición energética, la incorporación de energías renovables está empezando ahora, como puede ser Colombia, y en contraposición nos encontramos países muy maduros, curiosamente como puede ser UK, ¿no?, donde la irradiación no es tan favorecedora como en otros países y sin embargo es un referente a nivel de energía solar, porque desde 2012 se empezó a incentivar mucho la incorporación de energía fotovoltaica, hasta el punto que a día de hoy incluso están con proyectos competitivos y reales de almacenamiento en hibridación con energía fotovoltaica. En ese sentido, en España, yo creo que somos un país privilegiado, porque a día de hoy contamos con personal experimentado, contamos con un mercado energético muy maduro, contamos con la tecnología y, por supuesto, tenemos una climatología y una geografía muy interesante para el crecimiento de las energías renovables y de la fotovoltaica en particular, ¿no? Sin embargo, sí que es cierto, y lo hemos visto hoy en alguno de los paneles, que hay una preocupación por todo lo que es el marco regulatorio. Al final hace falta, para que todos estos proyectos se conviertan en una realidad, hace falta una inyección de capital importante. Y no me refiero a una inyección de capital por parte del gobierno, esos incentivos, que efectivamente esos incentivos son importantes, pero sobre todo cuando el mercado no es maduro, como puede estar sucediendo en mercados más incipientes. Hablo de una inyección de capital privado, ¿no?, que favorezca la ejecución y la realidad de esos proyectos. Y ese capital privado lo que busca es una estabilidad. Y es una estabilidad
regulatoria o jurídica, ¿no? Y eso es yo creo que es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en España. Y otro gran reto que quizás también nos estamos encontrando ahora es, en la misma línea, ese escenario administrativo, ¿no? Que esa permisología, ese permitting de los proyectos pueda ser un poquito, si me lo permites, ágil, ¿no? Pueda ser más ejecutivo, de manera que los proyectos lleguen a buen puerto en tiempo y forma, ¿no? Porque es la mejor manera de dar una imagen de estabilidad y de seguridad también a ese capital que comentábamos antes. Pues totalmente de acuerdo. Además, esta mañana en la mesa inaugural eran dos de los temas que salían a colación. Pues eso, la seguridad jurídica y sobre todo no perdernos en trámites burocráticos. Eso o que haya proyectos maduros, viables, tal, que se queden esperando un permiso. Efectivamente. Creo que tienes toda la razón. Y en este camino a la transición energética, ya, bueno, creo que no se empieza a hablar, llevamos mucho tiempo hablando, pero hay una tecnología que yo creo que es necesaria, que es el almacenamiento. Me gustaría que nos contaras desde tu experiencia qué papel crees que en algunos puntos ya está jugando Correcto. Y puede jugar el almacenamiento. Pues efectivamente es otro de los puntos que ha aparecido en muchos de los paneles, o en todos los paneles de hoy. A ver, para mí, y esto es algo que se viene escuchando desde hace mucho y creo que es una realidad, es una pieza clave en el desarrollo de las energías renovables y, por supuesto, de la fotovoltaica, ¿no? Lo decía antes con el ejemplo de UK, al final es un referente en el sector solar por cómo se ha ido desarrollando, y uno de los puntos clave también ha sido la incorporación de de almacenamiento energético a sus proyectos. No olvidemos que las energías renovables dependen de un factor climatológico, y eso hace que su funcionalidad o su utilización se tenga que enfocar pues al momento en el que se genera esa luz solar o se genera ese viento, ¿no? que mueva los aerogeneradores. La manera de flexibilizar esa generación es la incorporación de estos sistemas de almacenamiento a los proyectos, ¿no? Que permita el uso continuado de estas energías y su cada vez mayor incorporación al mix energético, que en el fondo ese es el objetivo de la transición energética, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea la posibilidad de utilizar estas energías en el mix energético, pues mayor será el avance que tengamos en la transición energética. A día de hoy, por desgracia, el marco regulatorio limita mucho todavía esta utilización en la generación. Pero sí que es cierto que nosotros tenemos bastantes clientes que ya están arrancando pilotos, por desgracia no en España, pero sí que los están utilizando como pilotos, y es entendible que luego lo incorporen a los sistemas. Y luego otro punto que también favorece la incorporación de almacenamiento, o que pienso que puede favorecer la incorporación de almacenamiento, es, por desgracia, el estado de los precios de la energía, ¿no? Que está haciendo que haya cada vez más autoconsumo, y estos nuevos actores, que son los consumidores industriales, pues evidentemente su interés es reducir la energía que consumen de la red, ¿no? Con lo cual la incorporación de almacenamiento está siendo bastante proclive en estos sistemas de industria, que esperemos luego se traslade a la parte más de generación, ¿no? Como estamos viendo. Y un poco más a futuro, ¿cuáles son las perspectivas que Bureau Veritas observa para el sector así? Tampoco a larguísimo plazo, sí, en los años más próximos. A larguísimo plazo es complicado, ¿eh? A larguísimo, porque la bolita mágica, la bola de cristal. No, pues a ver, yo creo que el mercado solar y las energías renovables en general es un mercado en pleno crecimiento. Es extraño que haya un año que no digamos que se ha mejorado con respecto al anterior, y esto viene sucediendo desde hace tiempo, y es previsible que esto siga sucediendo, ¿no? Que haya cada vez más capacidad instalada.
bueno, pues a principios de año ha habido estudios que hablaban de que se iban a instalar del orden de 200 gigavatios a nivel global en renovables, en solar. Bueno, pues evidentemente yo espero que cuando acabe el año podamos decir que una vez más se ha superado esa capacidad. A nadie se le escapa que hay una serie de factores que están influyendo en que, bueno, pues que se vaya dilatando la ejecución de algunos de los proyectos, ¿no? Evidentemente pues estamos, por desgracia, una vez más viviendo el horror de la guerra de Ucrania, que lógicamente afecta, y luego, bueno, pues los problemas de abastecimiento debidos, bien sea por logística o bien sea por escasez de materias primas que están haciendo que se incrementen los precios de algunos de los equipos. Pero hoy lo hablaba con varios de los asistentes, al final es algo que el sector está asumiendo, que una vez más estamos demostrando que es un sector maduro y que es un sector innovador, y que esa innovación se está llevando, lo que está haciendo es que se busquen soluciones, se busquen alternativas y se logre, bueno, pues buscar las maneras de rentabilizar los proyectos. Con lo cual yo creo que el mercado seguirá creciendo y como decíamos antes, también de la mano del autoconsumo, todo lo que está permitiendo la generación, la transición energética y la incorporación de renovables es que de alguna forma podamos decir que se está democratizando la energía, ¿no? Al final es una energía para todos, una energía distribuida, y a eso también está favoreciendo mucho el autoconsumo, y por supuesto que lo hará también la incorporación del almacenamiento de energía, ¿no? Me atrevo así un poco a hacerte alguna pregunta, si alguna tecnología, pues de estas, no te digo que sean nuevas, pero sí que a lo mejor están surgiendo o que en otros países están más avanzadas, no tanto en España, eólica marina, hidrógeno. ¿Podríamos decir que también son parte del futuro? Sí, correcto. A ver, efectivamente el hidrógeno, nosotros sí que estamos trabajando, tenemos una línea en concreto de hidrógeno en la que estamos trabajando. Si bien es cierto que a día de hoy va más enfocada, porque así lo está demandando el mercado, va más enfocada a la transformación de ese hidrógeno de industria a un hidrógeno verde, pero cada vez más son los proyectos que ya hablan de un almacenamiento con hidrógeno o de cómo incorporar el hidrógeno al almacenamiento. Y luego me hablabas de tecnologías, pues por ejemplo, una tecnología que cada vez se está hablando más es la fotovoltaica flotante, ¿no? Al final, bueno, pues cuando no hay terrenos aprovechables, pues, ¿no?, tienes que buscar otras alternativas, ¿no? Igual que se buscan las alternativas de las cubiertas industriales, pues la alternativa de la fotovoltaica flotante, ¿no? Por supuesto, en eólica, nosotros en la parte de renovables, pues lógicamente también estamos trabajando onshore y offshore, o sea, en tierra y en mar. Y bueno, pues también en flotante, entiendo. También en flotante, correcto. Y cada vez son más las tecnologías que se incorporan ahí, y son mejores y más óptimas las soluciones que se tienen, ¿no? Con lo cual, yo creo que no vamos a poder hablar de una tecnología puntera, sino que vamos a tener que hablar de un mix de tecnologías que al final favorezca la integración de las renovables con el uso de los diferentes recursos naturales que tenemos, ¿no? Pues el viento, las energías marinas, el sol y bueno, pues el hidrógeno. Pues sí, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo. Yo también creo que es una suma de muchos, no es. Pues no quiero ya terminar sin que nos des un poco tu visión sobre energías, ¿no? Hoy creo que uno de los grandes temas que ha estado siempre presente es la transición energética. Pues no sé cuál es el granito de arena que crees que Energear está aportando. Pues yo creo que Energear y los eventos como Energear aportan no un granito, sino muchos granitos de arena, ¿no? Porque al final, por una parte, efectivamente hablas de muchas temáticas, y es indudable que uno no puede saber de todo. Entonces, cuando te juntas en un evento así, con tanta gente y con tantas cabezas pensantes y los actores más importantes del sector, te das cuenta de la cantidad de cosas que a veces se te escapan en el día a día, ¿no? O sea, ese know-how que a lo mejor en algún caso te puede faltar, pues siempre lo tiene otro, y el crear esa conversación lo permite. Además, en la transición energética
se tiene que crear debate, que permita el buscar nuevas soluciones, el que se escuchen las alternativas que hay, se escuche el pensamiento del sector, y estos foros evidentemente es una forma de debate fundamental. Y ya egoístamente, pues para el negocio evidentemente es un foco de networking importantísimo, porque nos encontramos aquí los que somos o queremos ser los actores más importantes del sector, ¿no? Pues muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Muchas gracias a Y vosotros. con esto terminamos esta entrevista con Patricio. Gracias a todos.